dolores tensionales, musculares, no sé. La misma tensión también, pues. Trato de no mirar las noticias, las estoy mirando de lejito. No, un poquitito nomás, porque si no, no queda más bajoneando, queda más para adentro. Así que no hay que pescarlas mucho. Pero ahora estaba en la mañana. De hecho, hoy día recién entré a clase con ustedes nomás, pero en la mañana estuve trabajando en la. Estamos todos los profes de especialidades, estamos haciendo un diplomado de electromovilidad, de autoeléctrico. Y tenía que entregar la prueba hoy día, tenía que hacer una prueba online del módulo que vimos el sábado pasado. Así que, porque mañana sábado otra vez tenemos clase, entonces tenemos que tener rendidos. Y eso significa que están revisando todo el material, porque si las preguntas no. O sea, son 2 horas que estuve pegado ahí en el computador sentado y entonces eso es lo que de repente cabría. Bueno, vamos para eso. Estamos para eso. Bien, chiquillos, a ver, cuéntenme, porque dejé por allá el cuaderno, anotación. ¿Cuándo tuvimos clase nosotros? El miércoles. El miércoles. Y el miércoles trabajamos en el convertidor. ¿Sí? Sí, profe. Ya, ¿hasta dónde llegamos en el convertidor? Hasta la función de lookup. Hasta la función de lookup, o sea, prácticamente pasamos todo el contenido. De todas maneras, lo vamos a hacer ahora, vamos a hacer una síntesis, voy a ir bien rapidito, voy a sacar igual, vamos a usar el PPT, voy a ir bien rapidito en las partes más principales, ya me voy a ir a la parte de conversión de par, a la parte que son las 2 etapas, etapa de conversión de par, etapa de acoplamiento hidráulico y después a la aplicación de lookup, ¿cierto? Que son la aplicación, porque son 2 etapas, una aplicación, ¿sí? Y después vamos a darnos el tiempo, se los voy a dejar para que ustedes trabajen tranquilos, y nos vamos a ir al escritorio y vamos a bajar el Word que hay ahí, que es de un trabajo dirigido. Entonces, en ese trabajo dirigido hay un cuestionario, hay imágenes, etcétera. Es para que trabajen ustedes, ¿ya? Para que lo desarrollen. No es una tarea, pero sí guárdenla en un escritorio, por ahí en una carpetita, porque a la larga yo voy a hacer trabajo dirigido por cada unidad que vayamos pasando. Hoy día vamos a terminar esta unidad de convertidores. Entonces, lo próximo, como la próxima semana es una semana corta, va a ser una semana cortita, vamos a revisar este trabajo, ¿cierto? Este documento que vamos a hacer, que lo vamos a desarrollar para dejar clarito, o sea, que no quede ninguna duda de la parte convertidor, porque ya pasando la próxima semana, porque la semana se van es cortas, ya empezamos a trabajar ya en otra unidad, o sea, vamos a ir hacia el interior de la caja de cambio, que es la parte de los embrague, todo eso, ¿ya? Y también vamos a meter la parte hidráulica ahí. Eso significa que ya vamos hacia el interior de la caja de cambio, ¿no? Bien, pues, no vamos a perder más tiempo y les voy a pasar el correspondiente. Ya voy a apagar la cámara, después al final más rato, cuando termine esa síntesis la voy a volver a prender para hablar con ustedes. Ah, no está aquí.
Ya chiquillos, vamos a hacer esta síntesis, el mismo PPT que estábamos viendo, ¿ya? Es en relación a los componentes, ¿cierto? Ya está claro que es el impelente, que el impelente es solidario, ¿verdad? El impelente mismo que está ahí, ¿ya? Y es solidario con el cuerpo del convertidor. De tal manera que si el convertidor está girando, el motor está girando, el cuerpo, todo el convertidor va a estar girando, y este componente, ese que está ahí, que es el impelente, va a estar girando a la misma velocidad de motor. ¿Sí? Al frente tenemos la turbina, es la turbina, dijimos que la turbina es flotante en relación al impelente, por lo tanto no van a girar a la misma velocidad. La turbina gira en relación a la velocidad, ¿cierto?, de reacción que le dé el paso de aceite del impelente hacia la turbina. La turbina tiene esa cualidad que está conectada, ¿cierto?, al eje de entrada, que es el eje salida de turbina, entrada de caja de cambio, ¿ya? Y el del centro es el reactor o convertidor, ¿ya? Esos son los tres componentes que vamos a tener. Entonces vamos a tener esta función, que el impelente, el que va a crear el caudal en relación al régimen motor, va a enviar el aceite hacia el frente hasta la turbina, que lo va a recibir también con lo A a la vez que tiene la turbina va a enviar el aceite hacia el reactor se va a encontrar detenido cuando haya conversión de par, cuando no hay conversión de par, este está girando libremente, porque no es necesario, ¿ya? Entonces la turbina, la función es enviar en movimiento hacia el interior de la caja de cambio. El estator tiene la función, ¿cierto?, de multiplicar el par motor, ¿ya? Crea el caudal, envía el movimiento hacia el interior y redirige el aceite en la etapa de conversión de par. Bien, entonces vamos a revisar la etapa de conversión de par para que no quede ninguna duda. Ya lo vamos a agrandar mejor. Ahí el impelente gira a la velocidad que está girando el motor, envía el aceite, ¿cierto?, por fuerza centrífuga hacia el frente a la turbina se va a mover lentamente y va a enviar el aceite. Acá vamos a hacer una excepción y ahora vamos a empezar a trabajar ya con alguna incógnita. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que tener más consideración en relación a lo que estamos viendo. Miren, ustedes van a tener mayor participación aquí. El motor no lo vamos a variar, lo vamos a hacer girar, que el motor, ¿cierto? Como el impelente gira a la velocidad del motor, va a girar a 1000 RPM. Ya lo vamos a poner como valor. Está girando el motor a 1000 RPM, por lo tanto el impelente también va a estar girando a 1000 revoluciones por minuto, ¿cierto? Ya. Ahora, mi palanca del cambio va a estar en la posición N, ¿ya? En la posición N de neutral, ¿ya? Posición N, neutral. Significa que los embragues multidiscos que están en el interior de la caja, que son los que van a transmitir el movimiento hacia los trenes epicicloidales, que los epicicloidales son los que van a transmitir el movimiento hacia las ruedas, ¿ya? Esos embragues, hasta la posición de la palanca N, no van a estar alimentados hidráulicamente. Por lo tanto, cada disco va a estar independientemente suelto. No hay conexión entre ellos, ¿ya? No hay conexión entre ellos. Por ende, los embragues no van a transmitir potencia hacia los trenes epicicloidales. ¿Bien? Ok. La pregunta es la siguiente. A ver si están entendiendo. Si se encuentra en esa posición neutral, ¿la turbina gira o no gira? Acuérdense que este está girando a 1000 RPM. ¿La turbina gira o no gira? Sí, sí gira. Gira. ¿Gira? Sí. Sí. Gira, Sí. ¿verdad? Gira libremente. ¿Por qué? Porque al no tener, ¿cierto?, conexiones, no tener conexiones internamente en la caja de cambio, ¿verdad? La turbina va a girar libremente porque no tiene ninguna restricción. El eje va a estar conectado en la caja, va a estar conectado en el embrague, pero el embrague está girando va a estar girando libre. Entonces no hay carga, ¿ya? No hay carga sobre la turbina. La turbina está girando rápido, significa que es muy poco resbalamiento que va a existir ahí. O sea, el líquido viene, pasa, el líquido pasa, está girando de esa manera, ¿ya?
Bien eso, bien. Entonces eso indica que están entendiendo, ¿ya? Eso indica que están entendiendo. Ahora, vamos a tomar nuestro palanque de cambio y ahora este va a seguir girando a 1000 y ahora vamos a poner la D, de velocidad de drive. Ahora la turbina gira o no está girando. Sí, sigue girando. Gira. A ver, al poner el cambio, ¿qué es lo que hice yo? Al poner el cambio, seleccioné un cambio hacia adelante, ¿verdad? Al poner el cambio hacia adelante, se seleccionó inmediatamente la primera velocidad, o sea, los trenes de engranajes planetarios ya quedaron colocados a la primera velocidad. ¿Por qué? Porque los embragues ahora quedaron conectados internamente en la caja de cambio. De tal manera que si tengo los embragues conectados, ¿cierto? Están conectados mecánicamente por la hidráulica. Ojo con eso, ¿ya? De tal manera que esos embragues se conectaron ahora con los trenes de engranaje epicicloidales. Los epicicloidales están conectados con las ruedas. Las ruedas, vamos a partir de ahí. Las ruedas, ¿cómo están? Tanquetas, no se están moviendo. ¿Se mueve o no se mueve la turbina? Como Debería profe, estar, no entendí. debería estar girando también, ¿no? ¿Se mueve o no se mueve la turbina si las O ruedas sea, están sin girar? Debería. profe, si están y el auto está frenado, no se mueve. No se mueve, no se mueve. La No, turbina está en entonces no está cero. girando. No, po, la turbina está en cero. Acuérdense que está ahora todo conectado, todo mecánicamente hacia la rueda. Si la rueda no gira, la turbina no va a girar. Entonces ahí la situación va a ser la siguiente, las ruedas no giran y el cambio está pasado. Entonces ahora tenemos que todo el peso del vehículo, toda la masa del vehículo, todo el roce de las ruedas sobre el piso, está ahí, po, ahí. Entonces la turbina ahora no le va a ser fácil girar. La turbina va a necesitar un gran impacto hidráulico para poder hacerla girar, ¿cierto? Entonces, significa que estábamos a 1000 RPM y para poder crear el movimiento rápido de la turbina tenemos que acelerar para construir más par motor. Pero va a llegar el momento que el par motor, dijimos, el motor ya no tiene más fuerza. Hay que ayudarlo entonces. ¿De qué manera lo vamos a ayudar? Ahí viene el flujo, ¿cierto? Va a la turbina. La turbina se va a empezar a mover lentamente. El aceite se devuelve por ahí. El aceite, ¿cierto? Ahí la turbina tiene una hélice, una aspa, que dirigen el aceite que salga en esa dirección. Toca, golpea al estator. ¿Se fijan? Lo golpea al estator. El estator tiene ahí internamente un cuerpo, tiene un componente mecánico que impide, que son unas trabas mecánicas, chicos, son trabas mecánicas, que impide que el estator vaya a girar en este sentido. De tal manera que el aceite que viene de la turbina lo impacta, no lo puede hacer girar. Por lo tanto, el estator también tiene álabes, pero álabes en forma de cuchara, en forma semicircular. De tal manera que el aceite que viene golpea ahí y el aceite sale dirigido en esa dirección. ¿Para qué? Para golpear la bomba impelente, y al golpear la bomba impelente en esa dirección, la está impulsando, la está ayudando a girar. Y como este impelente está unido a todo el conjunto del convertidor y el conjunto convertidor está unido al motor, está ayudando a girar al motor. Por eso es que se llama etapa de conversión de par, de aumento de par, de duplicar el par motor. Entonces, si está duplicando hidráulicamente está siendo ayudado el impelente, significa que está duplicando su fuerza, ¿verdad? Va a girar con mayores prestaciones, va a resultar, ¿cierto? Mejores las prestaciones en relación cuando aceleremos. Significa que ahora vamos a tener más fuerza en este motor. Vamos a tener una aceleración, pongamos, estábamos en 1000 a 1500 RPM, pero con fuerza, ya, con fuerza, que es diferente a acelerar a 1500 RPM en vacío, que va a subir así, sin ningún problema. Ahora tiene restricciones, tiene todo el peso del vehículo ahí. La turbina la tiene al frente, entonces le cuesta girar el motor, ¿ya? Le cuesta porque hay conexión hidráulica.
Eso significa que ahora, como se está convirtiendo estamos ayudando, lo estamos girando, fíjate, le estamos golpeando en una posición que le sea más favorable para girar, está multiplicando el par motor. Al multiplicar el par motor significa que el motor tiene más fuerza, vamos a tener mejor aceleración, vamos a llegar a una aceleración, por dar un ejemplo, a 2000, 1500, 2000 RPM. Ahora, si nosotros aumentamos la velocidad, estamos también aumentando la velocidad de la bomba hidráulica que está en la caja. Por lo tanto, tenemos un caudal mayor acá, fíjense, ahora tenemos un gran caudal. Ese gran caudal va a impactar más fuertemente sobre la turbina. Al impactar más fuerte sobre la turbina, ¿cierto? Sobre los alas de la turbina, este va a desviar el aceite y va a volver, porque esto está trabajando en sistemas de vórtice. Vuelve, fíjate, por ahí, va a volver el aceite, ¿cierto? Y va a firmarse nuevamente en el reactor. El reactor no puede girar hacia acá, no puede. Por lo tanto, sigue redirigiendo el aceite y eso significa que sigue la multiplicación de par. ¿Ya? ¿Y hasta cuándo va a durar la multiplicación de par? La multiplicación de par va a durar solamente hasta cuando este se ponga a girar, porque el momento que este se puso a girar, se terminó la conversión de par. El aceite va a pasar así y el motor se va a tener que hacer funcionar con su propia fuerza. Bueno, ¿hasta cuándo entonces dura esta conversión de par? Si ahí teníamos el vehículo, ahí lo teníamos con las ruedas detenidas y la turbina estaba en cero, nosotros teníamos puesto el cambio, ahora está tomando velocidad, ahora velocidad, más velocidad, hasta que vamos a llegar a una velocidad aproximada de unos 10 kilómetros por hora. Ahora la caja de cambio es la que va a pasar el cambio, pasa a la segunda. Significa que ahora ya no necesita convertir más par, pues chiquillos, porque el par que tiene el motor es suficiente, porque ya salió de la inercia, ya tiene velocidad, ya tiene energía cinética ganada al móvil, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora el aceite va a venir, ¿cierto? Ahora no puede volver por ahí, porque la turbina está girando casi a la velocidad del impelente, ¿ya? Entonces el ángulo se va a cambiar de posición, el ángulo va a salir por ahí, por la velocidad. Entonces ese ángulo va a salir así dirigido el aceite ahora, hacia el impelente, así. Entonces al salir dirigido así, por ejemplo, lo voy a salir dirigido ahí, ¿y a dónde va a golpear? Ahí, en esa parte. Al golpear ahí, ahora sí que el estator va a girar libremente, porque para allá puede girar en giro libre, para acá es imposible, ¿ya? Y si empieza a girar, significa que ya no hay más conversión de par, solamente va a existir un acoplamiento entre la turbina y el impelente en forma completamente hidráulica, ¿ya? Completamente hidráulica. Bien. Entonces, el impelente va girando a unas 2000 RPM, vamos a hacer el ejemplo. La turbina va a ir girando a unos 1800 RPM, muy cercana a las 2000. Ahora el ángulo de la turbina hacia el estator no va a ser así, sino que va a ser de esta manera, va a golpear la aspa del estator y lo va a dejar girando. ¿Por qué? Porque este está girando, la turbina está girando y este también va a girar para el mismo lado. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitamos, porque ya no necesitamos multiplicar más el par, porque ahora existe un acoplamiento hidráulico entre la turbina y el impelente, que es suficiente. ¿Qué dijimos que va a llegar? Siempre con una pequeña diferencia, pero ya existe ese acoplamiento. Bueno, ¿y la velocidad del vehículo? No, pues la velocidad del vehículo ya no depende del convertidor. La velocidad del vehículo ahora depende de la caja de velocidades automáticas para que vaya pasando los cambios. Bien, estamos claros. Entonces, ¿quedó claro el ejemplo, chiquillos? ¿Se entendió? ¿Ni un problema? Todo bien, profe. Todo bien, qué bueno. ¿Ya? Bien, entonces vamos a llegar a esta etapa, que es una etapa de cierto acoplamiento hidráulico. Todo esto está lleno de aceite, chiquillo. Todas esas aspas están llenas de aceite. Entonces, todo eso están disparando para el frente y estas también están llenos de aceite. Entonces, se crea un caudal así. Ahí, entre uno y otro, lleno de aceite, lleno. Entonces, hay un acoplamiento hidráulico. No hay mecánica aquí. Hidráulica. Pero siempre la turbina va a ir un poquito más abajo, porque a ver, este caminito que está haciendo el aceite, que es resbalamiento. ¿Ya? ¿Y qué pasó con este? No, este se puso a girar ahora nomás porque
Por el momento no tenemos nada que hacer con él. Ahora es un estorbo. Entonces la única manera de sacárselo encima es dejándolo girar para que el aceite pueda pasar así. No salga redireccionado, porque ya no necesitamos convertir más par. ¿Ya? Bien. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que se comporta de esa siguiente manera. Hay un fenómeno de arrastre, ¿cierto? Hay una multiplicación de par y después un acoplamiento hidráulico. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que va a pasar en este caso específico? Este aparato me interesa que lo entiendan claramente, ¿cierto? Esa parte del estator está siempre fijo, siempre está anclado en la carcasa de la caja, ¿ya? En el cuerpo de la caja de cambio está bueno. Nunca va a girar eso, esa parte que se ve ahí, ese circulito, porque si ustedes ven tiene estrías, ¿ya? Nunca va a girar, ¿ya? Es un soporte. Y eso que está allá adentro, ese sí, porque ese para un lado va a ser freno y para el otro lado va a girar en carrera libre. ¿Y cómo lo realiza? Esta parte, chiquillos, es de acero, por si acá. Estos aparatitos que se ven ahí, esos puntitos, ya son polines, ya son polines, que también pueden ser cuñas, ya. Hay unos con cuñas, otros con polines. Y tienen su carga de resorte para mantenerlos centrados para que los devuelvan, porque tienden a desplazarse internamente. El cuerpo del convertidor en esta parte interior es de aluminio, igual que esto, de aluminio. Entonces, ¿qué pasa? Que con los aceites usados, el tiempo de uso, etcétera, se van a gastar, no los polines porque son de acero, pero sí se va a gastar el cuerpo, y el cuerpo es de aluminio. Entonces no se va a producir esa cuña mecánica. Si no se produce la cuña mecánica, ahí el estator va a girar libremente para ese lado y también para el otro lado. Entonces, si gira para los dos lados, significa que el estator está malo. Y como no se reparan en los de automóviles, no se reparan los estatores, el convertidor está malo. En maquinaria pesada, en las buses, por ejemplo, todo esto se repara porque viene por parte y pieza, porque son desarmables, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo se crea? Porque a veces cuesta pensar por qué para un lado gira y para el otro lado no gira. Porque nosotros vamos a tomar esa parte, fíjense, esa parte de ahí, esa parte sabemos que es fija, que no va a girar nunca, es la parte que está ahí, ¿ya? Bien. Y la parte que está ahí arriba es la parte que tenemos ahí. Entonces, entre esta parte y esa existe la cuña. Entonces, la cuña mecánica se basa en este principio, que en un lado tiene un largo y el otro lado tiene otro largo. De tal manera que si esta piececita se carga hacia acá, puede girar libremente, pero si queda en esta posición, es imposible que este largo, ¿cierto?, pase a través de esto, porque va a ser imposible. ¿Ya? ¿Quedó claro eso, no? Esa es la cuña mecánica. Entonces, ¿qué pasa? Que por el uso, cierto uso, se van a gastar, se pueden gastar estas cuñas, se pueden romper las cuñas, o bien se va a gastar ese cuerpo, ¿cierto? Se puede gastar ese cuerpo. Entonces ahí es cuando quedan rotando a ambos lados y no van a crear conversión de par. O sea, al vehículo le va a costar muchísimo salir, ¿cierto? Cuando se mueva, pero una vez que ya toma movimiento, ni va a echar de menos que está malo esto, porque ahí ya está en carrera libre. ¿Ya? ¿Estamos claros? Bien, los flujos se mueven de esta manera, ¿ya? Que se llaman flujos. El aceite es aceite LATF, que es aceite de viscosidad hidráulica, es muy livianito, ¿eh? Muy delgadito. Es como el aceite que usamos. ¿Alguno de ustedes tuvo una hidráulica conmigo, no? Yo, ¿Alguno de profe, ustedes? ¿Sí? ¿Tú? Ya. Cuando hacíamos las instalaciones, ¿se acuerdan en el tablero que quedábamos con las manos todas llenas de aceite? ¿Sí? Porque sí, ese aceite hidráulico, ¿ya? Ese que usábamos nosotros era aceite hidráulico. Es delgadito, ¿cierto? Es bien delgadito. Lo único que los ATF generalmente, no siempre, pero generalmente son de color rojo. Pero tienen esa contextura, porque tienen ese grado de viscosidad, delgadito, 10, bien delgadito, ¿ya? Aceite hidráulico. Entonces el aceite cuando corre de un lado a otro, corre en forma laminar, molecularmente mirando el aceite, corre como láminas, son láminas. Entonces las láminas se rozan entre ellas. Por eso que cuando está en esta etapa de conversión de par, es cuando más sube la temperatura de la caja de cambio automática. Vos diréis que los enfriadores generalmente están muy cercanos al convertidor. ¿Ya? Bien.
Entonces el aceite viene desde el impulsor, ¿cierto? Es una paleta, hagan cuenta que es una paleta que se lo impulsa, se lo tira hacia la turbina lo recibe con la paleta que tiene, lo manda al estator, el estator lo manda a la impelente y ahí va a estar, ¿cierto? Ese es el movimiento en vórtice, ¿ya? Movimiento en vórtice. El impelente, la turbina que conecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa a esto? Esto es el motor el que está generando este movimiento en rotación. Rotación. Entonces, cuando nosotros estamos en la etapa de multiplicación de par, cuando la turbina se va a poner en movimiento, existe gran movimiento de así, gran movimiento, porque está pasando el impulsor a la turbina, el estator, el impulsor, la turbina, todo. Entonces, grande el movimiento que hay dentro del convertidor, entre componente y componente, que eso se llaman vórtices. Pero finalmente lo que necesitamos nosotros, el ideal es que el aceite que viene acá impulse la turbina, golpee la pala en la turbina, para que gire el eje, para enviarlo hacia el interior, ¿cierto? Cuando tenemos el cambio puesto, ¿ya? Bien, entonces las paletas son las que envían y reciben, ¿cierto? Reciben la aspa, ¿cierto? El impulso, o sea, que el flujo de aceite que viene, ¿cierto? De vuelta, va a golpear ahí, en esa parte, para hacer girar la turbina y la turbina haga girar el eje hacia el interior. Es el ideal, que todo el aceite golpee la turbina con gran fuerza para que pueda mandar el movimiento hacia el interior, sobre todo cuando está el cambio puesto, cuando el cambio está puesto. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Este flujo en vórtice es esto, ¿cierto? Este es el flujo en vórtice cuando estamos en la etapa de conversión de par. Es muy poco el flujo en rotación. Por lo tanto, el eje está girando muy poco hacia adentro, hacia la caja de cambio, ¿cierto? Porque existe gran movimiento de aceite entre el impelente, la turbina, el estator, impelente, turbina, el estator. Gran cantidad de vórtices. A medida que va tomando velocidad, ¿cierto? Va aumentando, aumenta, o sea, el flujo en rotación aumenta considerablemente y van disminuyendo los flujos de vórtice. Eso significa que ya ahora va girando muy rápidamente la turbina, ¿cierto? Y va girando los ejes, los trenes planetarios, las ruedas, etc. Hasta que va a llegar a una velocidad promedio, voy a dar una velocidad promedio, unos 80, 90 kilómetros por hora, ya en tercera hacia arriba, ¿ya? Aún le queda la sobrevelocidad, pero en tercera hacia arriba se contabiliza. Ya el flujo es suficiente, ¿cierto? El movimiento que existe en la rueda ya es suficiente. Pero aún van a existir algunos movimientos en vórtice. Aún van a ser, porque sigue saliendo aceite caliente y entra aceite frío, ¿cierto? Para ventilar, refrigerar el convertidor. Y por la lubricación, ¿cierto? Siempre van a existir esos vórtices. Entonces, en forma general, ahí estamos bien. O sea, significa que el motor está a un 100%, pero la caja de cambio va a un 90%. Hay una pérdida, hay una pérdida. El ideal sería que fuera solamente rotación, no hubiera ni un resbalamiento internamente. Pero esto no se va a conseguir en forma natural, ¿ya? En forma natural. Pero sí se va a conseguir, ¿ya? Bien, entonces analizamos los flujos en vórtice, ¿cierto? Los flujos en vórtice, que son flujos de resbalamiento entre la turbina y el impelente, pero ya tenemos gran flujo, ¿cierto?, de rotación. Esto ocurre en la etapa de acoplamiento, ¿ya? Pero siguen habiendo, sí hay resbalamiento, sigue habiendo resbalamiento, que a la larga el resbalamiento es pérdida, ¿ya? Es pérdida. Bien, entonces ahí es cuando tenemos esta aplicación que se llama lookup o anulador de convertidor. ¿Ya? Esto, pero es una aplicación. Porque dijimos que es una aplicación, porque esto lo va a aplicar el computador de la caja de cambio en relación a parámetros de funcionamiento. ¿Ya? En parámetros de funcionamiento. Primero, vamos a ir a echarle una lookie. Este es el disco, ¿ya? El disco de lookup. Está dentro, ¿eh? Dentro de todo el convertidor. Este es parte del convertidor. Este está atrás, puesto en la parte posterior de la turbina, ¿ya? Entonces, si la turbina gira a la velocidad que gire, baja, alta, mediana, el disco va a girar a la misma velocidad porque están unidos, ¿ya? Están unidos. Siempre van a estar unidos, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que es la aplicación de lookup? Dice, durante la fase del acoplador del convertidor, el régimen del motor no es igual al régimen de la turbina. La pérdida de potencia del motor se debe a un fenómeno de deslizamiento que se produce entre la unión hidráulica de la turbina y el impulsor. El deslizamiento genera un sobreconsumo de carburante. ¿Por qué? Porque el motor va a ir girando más rápido, ¿cierto?, que lo que está utilizando la turbina, entonces hay pérdida.
Para suprimir los efectos del deslizamiento y mejorar las prestaciones de la transmisión automática, se realiza un puenteo entre la turbina y el cuerpo del convertidor. El puenteo consiste en sustituir una unión hidráulica, ¿cierto? Acuérdense que ahí, entre este y este, hay una unión hidráulica. Ahí está la etapa de conversión de par, ¿cierto? Ahí están, siempre está presente, pero esto es para la explicación. Ahí tenemos el impelente y la turbina. Ahora el impelente y la turbina han unido hidráulicamente. Este ya se puso a girar. Y va a llegar el momento que es la aplicación del lock-up, que es una presión que va a actuar detrás de la parte de la turbina y delante de la parte del disco. Por lo tanto, va a empujar al disco hacia dónde, hacia la carcasa, de tal manera que van a quedar unidos como una unión mecánica, ¿ya? Para que puedan girar a la misma velocidad todos los componentes. Ahora, ¿cómo se realiza todo esto? Pues el puenteo, dijimos, es sustituir una unión hidráulica, ¿ya? Una unión hidráulica por una unión mecánica, ¿ya? Por una unión mecánica gracias al disco móvil. El distribuidor hidráulico corta la circulación de aceite detrás del disco de puenteo, la diferencia de presión entre la parte delantera y la parte trasera del disco, basta entonces para impedir el deslizamiento. La turbina pasa a ser solidaria del convertidor, ¿ya? Para evitar los choques al momento del puenteo, el distribuidor regula las presiones de cada lado del disco durante la fase de progresividad. Ahora viene, ¿y cómo se conecta? ¿Y cuándo se conecta? ¿Y por qué se conecta? ¿Y qué la conecta? Esa es la pregunta, ¿ya? Esto sucede lo siguiente, chiquillos. Está girando, ¿cierto? El impelente gira a la velocidad del motor, ¿verdad? Porque es parte de todo el cuerpo del convertidor. Y al convertidor, ¿qué lo hace girar? El motor. Entonces el motor tiene un sensor, que es un sensor de régimen y posición, ¿ya? Que es el CKP. ¿Ya? Ese sensor le informa a su calculador, que es el calculador de la inyección, con dónde está el punto muerto superior para la ejecución de la carrera, ¿cierto? De la carrera, pero de combustión. Y además le informa del régimen de motor. Al calculador de la transmisión no le interesa el punto muerto superior, porque no es problema de él. Pero sí le interesa cuál es el régimen de motor. De tal manera que esa información de régimen de motor va hacia el calculador de la inyección. O sea, bien digo, al calculador de la inyección, y el calculador de la inyección lo envía al calculador de la transmisión. Por lo tanto, el sensor le indica, los sensores no indican capacidad de a cuántas revoluciones va girando, son cosas eléctricas nada más, en tensión. El calculador lo interpreta y lo pasa a parámetros, ¿ya? Bueno, la cosa es que el calculador, a través de esa señal eléctrica, determina el calculador que este va girando a 1000 RPM. ¿Ya? O sea, pongámosle más, pues, a 2000, porque el lock-up se aplica en alta, a 3000 RPM. A 3000 RPM va girando el motor, porque ya tiene esa señal, ¿cierto? Tiene esa información que le está enviando el calculador de la inyección al calculador de transmisión. Por lo tanto, el calculador de la transmisión determina que el motor va girando a 3000 RPM. ¿Ya? Al frente tiene la turbina, que esa es la unión que tienen hidráulica. La turbina también hay un sensor inductivo que va en el interior de la caja de cambio automática. Y ese sensor le informa directamente al calculador de la transmisión y le indica, ¿cierto? En forma eléctrica, en tensiones, ¿cierto? Que esto, el calculador lo traduce, que este va girando a 2800 RPM. Entonces el calculador ya sabe que este va girando a 3000 y la turbina va girando a 2800 RPM. Además, entre los datos que tiene el dato de par motor. Por lo tanto, sabe que el par motor desarrollado es más que suficiente. ¿Por qué? Porque está midiendo el calculador de la inyección la posición que tiene el acelerador más el régimen motor, de tal manera que ahí saca el dato de par motor. Además, mira la temperatura. La caja de cambio internamente tiene un sensor de temperatura. Por lo tanto, también el computador consulta esa información a ese termistor y el termistor le informa la temperatura que existe.
De tal manera que con todos esos datos el computador dice, ok, la temperatura está bien, ya se refrigeró, el par es suficiente, no ha perdido velocidad, no ha perdido fuerza, la turbina va girando a tal velocidad, el impulsor va girando a tal velocidad, aplica esa función de lookup. De tercera pasa a la cuarta, sigue aplicado esa función de lookup hasta que llegan al punto de referencia, si es que es recto todo el sistema. Pero ¿qué pasa si hay una subida? La primera subida va a haber una desaceleración. ¿Por qué? Porque el vehículo va a perder fuerza en la subida. Significa que baja el par motor. Perfecto, baja el par motor. ¡Pum! Fuera lookup. Queda nuevamente en estado de unión hidráulica. Si pisa el freno, fuera lookup. ¿Ya? O sea, cualquier desaceleración o cambio que sucedan, inmediatamente va a soltar. Es por eso que es una aplicación. ¿Ya? Es una aplicación. Ahí tenemos el componente, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro convertidor, ¿ya? Ahí tenemos nuestro convertidor, nuestros discos. Ahí está el disco, ¿ya? Actúa sobre esto, sobre esta cara del convertidor, la parte de atrás del convertidor. Entonces ahí tenemos la turbina es solidaria con el disco. Se toma, el disco no avanza más de medio milímetro, y entonces queda esto como este tomado, ¿ya? Entonces queda girando como una sola unidad todo el sistema, ¿ya? Bien, ahí tenemos todas las piezas correspondientes a un convertidor de torque. Ahí tenemos el mismo dibujo con diferentes números que les puse yo para que ustedes puedan identificar los componentes, ¿ya? Y ahí tenemos finalmente esto, que es un convertidor que está cortado, está despiezado. Esto es nada más que para hacer un análisis de las partes, ¿ya? De la parte trasera del convertidor, recuerden que este está soldado con ese, o apernado en caso que fuera desarmable. La cosa que este gira, al giro del motor, se lo transmite a este aparato, ¿cierto? Esta parte del convertidor. Ahí adentro, ¿cierto? Dentro de este, solidario a él, el impelente, que le va a enviar el aceite hacia la turbina. Ahí tenemos nuestra turbina, ahí tenemos el núcleo de turbina, donde va a salir el eje, que va hacia el interior de la caja de cambio. Esta es la brida de conexión, la que hace funcionar la bomba hidráulica, y además es la que se apoya el convertidor, ¿cierto?, sobre un buje que hay en la caja de cambio. El estator, que el estator tiene la función de convertir par cuando redirige el aceite. O sea, ¿cuál es la función del estator? Redirigir el aceite en la etapa de conversión de par. Y cuando no esté convirtiendo par, está girando en carrera libre junto con este y este. ¿Ya? Bien. Y este es el disco. Este es el disco local. Tienen diferentes formas, chicos. Pueden cambiar la forma, pero cumplen exactamente la misma función, ya que se basan en el mismo principio de funcionamiento. Esto va en la colita de la cola de la turbina, por lo tanto siempre te va a girar a la misma velocidad de la turbina. Entonces, ¿cómo se aplica? Bueno, una presión hidráulica que actúa sobre esto, sobre esa área. Entonces, al tener una fuerza sobre esa área, entonces crea una presión y una fuerza de salida. Pero esto se mueve medio milímetro. De hecho, este disco es un material friccionante, ¿ya? Y este va a quedar tomado ahí al fondo. Entonces, cuando hay aplicación de lookup, como había una unión entre este y este, pero hay una pérdida, ¿cierto?, de unas 100 o 200 RPM, entonces ahora, como este disco va a quedar tomado la carcasa, queda girando todo como una sola unidad. ¿Bien? Bien. Ahí tenemos, ya ahí terminamos, ¿cierto?, esta unidad que es de convertidor de par, ¿ya? Quedó claro, esto se lo subo o lo tienen en su sistema, vamos a revisarlo. Entonces lo que vamos a hacer, yo voy a estar con ustedes acá y les voy a mostrar, no sé si lo habré mostrado anteriormente, pero si no se los voy a mostrar ahora. Vamos a ver si resulta, pero no sé si lo tengo. Y me voy a ir acá a General y vamos a ir a Archivos. Ya estoy en la carpeta de archivos y ahí es donde tengo el material que tengo yo en el sistema. ¿Ya? Ahí no hay material, ¿eh? Se lo uso para otras cosas. Ahí están algunos videos que están grabados y está la primera clase de la introducción de la transmisión automática. No está el material de convertidor.
Ya no está el material de convertidor. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, voy a ver si lo puedo conectado con usted. Vamos a hacer la operación para... Ah, no. Estaba. Ahí apareció. Ya, ahí apareció. Ya lo tenía hecho. Ahí está el convertidor de torque. ¿Ya? ¿Lo fijan? Lo subí el 19 de marzo. Lo vamos a clicar. ¿Ya? Lo cliqueamos. ¿Y qué es lo que vamos a tener en él? Ahí está el PPT. Ahí está el PPT. Ahí hay un documento de recursos para que ustedes los vean. Y ahí está el TD de convertidor. Está en Word. ¿Por qué lo subí en Word? Para que ustedes puedan trabajar a través de su computador, a través de su equipo tecnológico, que puedan trabajar sobre él. Esto, chiquillos, no es una tarea, no me la tienen que mandar, nada. Es para que ustedes la revisen, la hagan esta actividad y ustedes se midan en relación a lo que están aprendiendo. Ahora, todas las dudas que tengan, ojo, yo estaba trabajando en lo mismo en la mañana, porque tuve las clases del sábado pasado, y siempre me quedan dudas, y también me ponen el PPT, y también me tiran un documento de recursos. Entonces yo tengo que estar revisando cuando hay una pregunta, churra, no me acuerdo, no sé cómo contestarla esta, porque no me queda claro esta parte. Tengo que revisar tengo que revisar el PPT, tengo que revisar el documento de recursos para poder responderla. Si no soy CAPI, ¿cierto? Ahí voy a tener que preguntar. En este caso específico, me preguntan a mí, ¿ya? Bien. Entonces, lo que vamos a comenzar ahora, yo los voy a dejar para que empiecen a trabajar en esto hasta la hora de término de la clase, ¿ya? Tranquilito, yo voy a estar frente a ustedes, yo voy a estar acá. Así que me preguntan si tienen alguna necesidad, pero les voy a mostrar el documento para que vean qué tienen que hacer. Es bien fácil. No es tarea, como les digo, no es tarea, no es prueba, no es nada de eso. Es solamente que, como estamos terminando esta unidad, quiero saber y que se midan ustedes mismos, ¿cierto? Lo que han aprendido. Ya siempre vamos a estar trabajando, haciendo estos trabajos dirigidos, es para poder ir midiendo, ¿cierto? Los aprendizajes. Nada más que eso, nada más que eso. No tienen otro objetivo que eso, ¿ya? Ahora sí, les puedo comentar que cuando yo hago una prueba teórica, ¿cierto? Que nosotros a la octava, novena semana vamos a tener una prueba teórica, donde van a entrar estos contenidos. Yo los contenidos los saco de aquí mismo. Ojo, son las mismas preguntas que van a estar acá, son los mismos monos que van a aparecer. No solamente vamos a tener esto, vamos a tener los embragues, los trenes planetarios, etcétera, etcétera. Pero de todos los trabajos dirigidos vamos a sacar de ahí. O sea, todo está ahí. Así que no tienen ese valor, tienen ese incentivo para que ustedes lo vayan viendo. Bien, entonces el trabajo dirigido, me cuesta eso sí mostrarlo cuando están en Word. El convertidor de torque, ¿cierto? Para desarrollar el trabajo dirigido, utiliza el PPT de convertidor y el documento de recursos. Identificar los componentes, le ponen el nombre del componente, según el número, ¿ya? Como primera parte. Después ahí van a tener, ¿cierto? O sea, la primera parte, ¿cierto? Eso es lo que pasa con el Word, que como que se repite. ¿Ya? Después van a también, van a tener otro bonito, ¿ya? Otro bonito, tengo que ir muy lentamente, porque ahí tiene otro mono, ¿ya? También lo tienen en el PPT para que descubra las partes, que fue la primera parte. La parte de los anclajes, para que se den cuenta cómo se comparte mecánicamente un lado con otro. Esa se fijaron en la última parte que vimos, donde están todos los componentes del convertidor. Y explican brevemente su función de cada uno de los componentes, según la numeración. Acá describir brevemente la etapa de conversión de torque. El líquido, el fluido viene de tal parte, va hacia tal parte, pasa por tal parte, los componentes están girando, no están girando, etcétera, etcétera. Describir brevemente la etapa de conversión de torque. Obviamente que esto que es con el cambio pasado, un cambio cuando ya tienen un cambio puesto. Y ahí lo describen brevemente. Describir brevemente la etapa de acoplamiento hidráulico. ¿Qué pasó cuando ya pasamos la etapa de acoplamiento? O sea, pasamos la etapa de conversión de par y estamos en la etapa de acoplamiento. Y después, igualmente con esta parte, se los puse de ayuda, esa fotografía también le puse esa, para que escriban ahí la función del lockup. ¿Ya? Y después viene este mono, donde también tienen que, para que vean dónde están cada una de las partes y las tengan que anotar. Y después viene este cuestionario. El cuestionario son preguntas y respuestas cortas. Son respuestas cortitas
¿Qué función realiza el convertidor en una transmisión automática? Es la unión, ¿cierto?, entre el motor y la transmisión. La unión hidráulica entre el motor y la transmisión. Punto. Cosas así, ¿ya? Preguntas, respuestas cortas, pero precisas. Bien, al final van a observaciones, creo que no está bien, creo que está muy bueno, creo que me sirvió, creo que está bueno, comprendí toda la materia, etc. Ahí anotan sus observaciones si ustedes quisieran. Anotar preguntas para respuesta en clase del docente. O sea, ahí van a anotar la pregunta 5, me quedó esta duda, no entiendo, no sé por qué funciona así. Entonces yo les voy a aclarar ese concepto, ¿ya? No, o sea, bien puntual. La 5 no la entiendo. Ahí vemos la 5 y la 5 dice que tal cosa. Entonces nos vamos y aclaramos esa parte. No, voy a aclararle todo lo que hemos estado viendo durante esta pasada, ¿cierto?, del convertidor de torque. Eso es, chiquillos, ¿ya? Eso es. Como ven ustedes, no es una tarea así infernal. Ahora en este momento no tengo la hora, no estoy con el reloj. Pero tengo el reloj del computador, que no lo cacho. Déjenme ver. Son las 15:05. Nosotros tenemos clase hasta las 16. Así que tienen una hora para trabajar ahí tranquilito. Yo voy a estar acá, justo con ustedes, estoy al lado. Así que cualquier pregunta me la hacen. De hecho, voy a dejar puesto esa misma imagen. Así que trabajen en su equipo y vayan viendo, ¿ya? Vayan viendo y analicen, ¿ya? Analicen, voy a dejar puesto ese mismo ahí. Ya, me voy a ir con ustedes. Ya, ¿le quedó claro entonces la materia, lo que estábamos viendo en relación al convertidor? ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Ya. A ver, ¿quién? El Luciano. Pero, Ya, dale, Luciano. sí. En la aplicación LOCAT, significa Ya. que cuando se une, es solidario la turbina al convertidor, ya no ¿Sí? tenemos movimiento en vórtice, Desaparece. Justamente. desaparece el movimiento en vórtice. Ya. Exactamente. Es una de los objetivos del lookup, es eliminar ese movimiento en vórtice, el resbalamiento. Porque el movimiento en vórtice a la larga es resbalamiento entre un componente y otro. Perfecto. Desaparece. Es una de las, es de uno de los objetivos que tiene eso, hacer desaparecer ese movimiento en vórtice. Ya, muy bien. Gracias, profe. Muy bien. Ya, ¿qué más? A ver. Aquí, esta chiquilla, ¿quién es? ¿O no? ¿Dónde viene? Está el Iván, está el Andrés. A ver, aquí abajo, ¿quién tengo? Está el Osvaldo Rubén Reyes. Ya, pues. Así que tienen que ponerse a trabajar nomás, pues. Tienen que ponerse a trabajar nomás, pues, chiquillos. ¿Ya? Así que yo voy a estar acá. Voy a estar acá. Así que ustedes vayan viendo. Primero, traten de ver el documento para ver qué pueden hacer con el documento, cómo lo están viendo, cómo lo están manejando, ¿ya? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo pueden desarrollar? Profe, una consulta, ¿cuándo se entrega? No, usted hágalo. Van a tener el fin de semana, lo pueden hacer. Pueden empezar a trabajar ahora. ¿Por qué? Porque yo estoy con usted hasta las 16. Entonces, todas las dudas que léanlo completo. Entonces ahí van a ver si tienen dudas. Si no tienen duda, lo pueden hacer el fin de semana. Entonces, la próxima clase que tengamos nosotros van a decir ustedes, ya hicimos ese trabajo dirigido, lo fue bien, entendimos todo, o bien tenemos estas dudas, etcétera. ¿Ya? Eso es para que trabajen. Hagan cuenta que estamos en la sede, que estamos en un aula, ¿ya? Y yo les digo, chiquillos, tomen, ahí tienen esta guía, resuélvanla. Y yo voy a andar para arriba, para abajo, voy a estar en el lado, etc. Entonces, ¿qué pasa, chiquillos? Allá cuando estamos en sede, cuando estamos en clases presenciales, por ejemplo, vamos a estar en la sala 112, que ahí es donde vamos a trabajar, en ese laboratorio,
tenemos las partes, tenemos los convertidores, tenemos todo, entonces yo les explico claramente con las partes. Ahora no los tengo. Y es que los tuviera, si los tuviera aquí, yo se los estaría mostrando. Le diría, esta parte del impelente, es lo mismo que estoy mostrando. Ustedes no lo están viendo, no lo están tomando. Entonces, cuando volvamos a las clases presenciales, nosotros vamos a hacer la parte práctica de esto, para que ustedes vean, para que ustedes puedan sentir, para que ustedes puedan dimensionar, ¿cierto? Pero por ahora, los conocimientos, tenemos que tener la parte de comprender qué función cumple cada uno de los componentes. ¿Ya? De eso es. Ya. Atrás, bajar. Atrás, bajar. Ya, vale, profe. Listo. Mientras tanto, abran el documento. Ahí tienen el documento ustedes. Búsquelo. ¿Ya? Vean si tiene algún problema, me dicen. Porque hay alguien que me está escribiendo y no sé qué está escribiendo. Así que voy a tener que irme a ver qué pasa. Profe, le tengo una duda. Ya, dígame. La aplicación de la CAP Ya. ahí tiene unos parámetros en cuándo se activa, a las 3000, a las 2000 No, RPM. eso sí, hay parámetros, pero eso va a depender de la cartografía del calculador. El calculador es el que ve eso, no el conductor. El conductor no tiene nada que ver meterse ahí. No ve absolutamente nada. El computador tiene la cartografía, entonces el calculador depende de las prestaciones del motor, de las prestaciones de la caja de cambio, dónde va a realizar las aplicaciones. Pero en relación a los parámetros de funcionamiento. ¿Ya? Ya, profe. Voy a detener la grabación, eso sí, porque por caso